Mis hermanos, a lo largo de la historia hay nombres que tienen peso, hay nombres que tienen autoridad, hay nombres que cuando se mencionan tienen poder. A lo largo de la historia podemos pensar en los grandes imperios y los nombres de grandes emperadores o de grandes faraones que hicieron grandes cosas. Por ejemplo, en Egipto son nombres que tenían autoridad, poder y potestad. Pensamos en lo que es el Imperio Romano y tenemos nombres de grandes emperadores, los cuales tenían autoridad, dominio, poder y potestad. A lo largo de la historia, mis hermanos, hay nombres que cuando se mencionan viene a la mente lo que es la autoridad y el poder. Pero hay un nombre, mis hermanos, hay un nombre que resalta por encima de todo otro nombre. Y un nombre que tiene una autoridad delante de la cual el resto de la autoridad de nombres de este mundo y de la historia palidece y no tiene nada que ver. Y esa es la autoridad, mis hermanos, que presenta el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es algo que vemos en el capítulo 4 de Hechos. Lo empezamos a ver ya en el capítulo 3 y lo vemos hoy de una manera destacada en el capítulo 4. Así que abran sus Biblias en Hechos 4 y en estos versículos que se han leído, del versículo 1 hasta el versículo 22. Y algo que debemos destacar y que no podemos olvidarnos es que el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hechos conforman una unidad. Hay una unidad temática aquí. Si recuerdan, en el capítulo 3 de Hechos, lo que vimos la semana pasada es que se produjo un milagro por parte de Pedro y Juan. Y es que sanaron a un cojo, sanaron a un paralítico que había sido paralítico desde el vientre de su madre. Y lo sanaron en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo que vimos es que ese milagro era la señal del poder de salvación de Cristo y del Evangelio de Cristo Jesús. Un milagro que era señal de aprobación de aquellos apóstoles y un milagro que era señal de que en Cristo hay salvación. Y si recuerdan, cuando Pedro explicó este milagro, lo explicó a aquellos que eran ignorantes. Que Pedro les dice: sé que hiciste todo esto por ignorancia. Y Pedro les explicó de que ese milagro de la sanación de ese cojo había sido realizado sobre la base de que Jesucristo había sido glorificado a la diestra del Padre. Un milagro que había sido dado en base a la fe en el nombre de Jesús que había sido glorificado a lo más alto. Y Pedro les dice, es precisamente porque Dios resucitó a Jesús, que esa resurrección es para que vosotros os volváis de vuestra maldad y seáis salvos. Fíjense cómo acaba el capítulo 3 en el versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Se dan cuenta? La resurrección de Cristo con el propósito de que cada uno se convierta de su maldad. Bien, ahora la historia, mis hermanos, no termina aquí. La historia continúa en el capítulo 4. Y lo que vemos que pasa del capítulo 3 al capítulo 4, sobre todo son dos aspectos importantes. Vamos a ver que el tema de la resurrección de Jesús va a ser un tema en el capítulo 3 y 4 que va a ser central. Y otro aspecto que va a ser central del capítulo 3 al capítulo 4 va a ser el tema del nombre de Jesús. Fíjense que ahora en el capítulo 4 lo que nos encontramos, mis hermanos, es la primera persecución que empezó a sufrir la iglesia de Cristo en sus inicios. Después de que Pedro y Juan sanasen a aquel cojo, les llamaron a juicio. Les encarcelaron y les llamaron a juicio. Y nos vamos a encontrar la primera persecución de esos apóstoles, la primera persecución de la iglesia cristiana que poco a poco va a ir creciendo a medida que vamos avanzando en el libro de Hechos. Pero el capítulo 4 ahora nos permite entrar en la sala de juicio. Nos permite sentarnos, mis hermanos, como testigos de ese juicio a Pedro y a Juan por ese milagro que realizaron.
Y como testigos en esa sala de juicio, mis hermanos, escuchamos varias cosas en ese juicio. Somos testigos y escuchamos diferentes cosas que se dicen ahí. Y básicamente escuchamos, mis hermanos, tres cosas en relación a lo que es la autoridad del nombre de Jesús. Lo primero que escuchamos es del desafío que supone la autoridad del nombre de Jesús. Hay un desafío ahí, mis hermanos, el desafío de la autoridad del nombre de Jesús. Lo segundo que escuchamos, mis hermanos, escuchamos de la absoluta exclusividad de la autoridad del nombre de Jesús. Hay una exclusividad absoluta en la autoridad del nombre de Jesús. Y tercero, lo que escuchamos, mis hermanos, es la señal innegable de la autoridad del nombre de Jesús. Hay una señal que es innegable, mis hermanos. Y vamos a ver cuál es esa señal innegable de la autoridad del nombre de Jesús. Vamos a ver estos tres puntos, mis hermanos. Lo primero que escuchamos es ese desafío de la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Y fíjense que aquí la autoridad es desafiante por dos razones. Es desafiante, primera, porque es molesta, irritante a los que no creen. Es una autoridad que irrita, que molesta, que exaspera a los que no creen en ese nombre. Fíjense cuando llegamos al capítulo 3 y capítulo 4, mis hermanos. Fíjense cómo el nombre de Jesús se resalta y es enfático en estos dos capítulos. Fíjense en el capítulo 3 y el versículo 6 lo que se menciona. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense ahora en el mismo capítulo 3, versículo 16, lo que aparece. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha sido confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Se dan cuenta el énfasis en el nombre? Y ahora cuando llegamos al capítulo 4, mis hermanos, el tema del nombre vuelve a aparecer. Fíjense en el versículo 7 del capítulo 4. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense ahora el versículo 10 del capítulo 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien vosotros Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 12 del capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay, ¿qué? Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mis hermanos, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Blanco. Muy bien, pues fíjense el énfasis en el nombre aquí. El tema, mis hermanos, es el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no el nombre de Jesús de Nazaret de cualquier manera. No. El nombre de Jesús ligado a su autoridad y a su poder. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿En qué nombre que tiene autoridad habéis sanado a ese cojo de nacimiento? Es el nombre de Jesús ligado a su autoridad. Y fíjense que lo que nos encontramos en Hechos 4, mis hermanos, es una batalla de autoridades aquí. Hay una batalla de autoridad. ¿Es el nombre de Jesús quien tiene la autoridad aquí? ¿O es el nombre de esos que se presentaron para encarcelar a Pedro y a Juan? Porque fíjense quién se presenta para encarcelar a Pedro y a Juan en el versículo 1, mis hermanos. Fíjense, del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron, miren al grupito, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, mis hermanos. Fíjense que tres grupos se presentan. Sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Todo este acontecimiento que vemos en Hechos 3 y 4 sucede en el templo. Sucede específicamente en lo que es, mis hermanos, la puerta de la Hermosa, donde estaba aquel cojito que fue sanado, y después en la puerta de Salomón, donde Pedro y Juan predicaban y anunciaban que Cristo había muerto y que Cristo había resucitado.
Y en ese contexto del templo, el primer grupo que se acerca, mis hermanos, son los sacerdotes. ¿Y quién eran los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes eran aquellos que trabajaban ¿dónde? Trabajaban en el templo, ministraban en el templo, tenían autoridad en el recinto del templo. Por tanto, se acerca un grupo con autoridad. Pero de este grupo se acerca uno que tenía más autoridad, mis hermanos. Y se acerca aquel que era el jefe de la guardia del templo. Esto es un título importante, ¿eh? ¿Y quién era el jefe de la guardia del templo, mis hermanos? El jefe de la guardia del templo era aquel que tenía bajo su supervisión a todos los sacerdotes del templo. O sea, tenía los rangos más altos, el que tenía la supervisión de los sacerdotes del templo, el que tenía la supervisión de todas las actividades que se realizaban en el templo. Pero aparte, el jefe de la guardia del templo era, mis hermanos, el jefe de la guardia especial y de las fuerzas especiales del templo en Jerusalén. Porque había una guardia especial del templo, mis hermanos. Unas fuerzas especiales del templo, una especie de geos del templo, mis hermanos, ahí. Y fíjense que como tenemos la guardia real hoy en día, ¿ya? O, por ejemplo, uno va al Vaticano y se encuentra aquella policía, los guardias del Vaticano, son simpáticos, ¿ya? Su traje, pero la guardia del Vaticano, mis hermanos, o uno se va a Londres y en el Palacio de Buckingham, que se encuentra ahí, se encuentra la guardia real, mis hermanos, ¿ya? Pues en el templo había una guardia específica y el jefe era el guarda del templo, tenía autoridad. Pero no solamente se presentan los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, sino que se presentan también, ¿quién, mis hermanos? Se presentan los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos, mis hermanos? Los saduceos era un grupo religioso en Israel, junto con los fariseos, pero los saduceos era el grupo religioso minoritario. Pero, siendo el grupo religioso minoritario, mis hermanos, era un grupo que tenía autoridad. Era un grupo que tenía poder. Porque lo que era el sumo sacerdocio y el Sanedrín, que era el cuerpo religioso y de juicio de Israel, mis hermanos, caía en manos, ¿saben de quién? En manos de los saduceos. Y era la aristocracia de lo que era la clase social de Israel. Era la aristocracia, la clase alta, la clase, mis hermanos, que tenía autoridad y que tenía un estatus social de poder en aquella sociedad, mis hermanos. Si hubiese habido en aquel tiempo prensa rosa, ¿saben lo que hubiese salido siempre en las portadas? La revista se llamaría Shalom en aquel tiempo, ¿ya? ¿Y saben lo que hubiese salido en las portadas de aquellas revistas, mis hermanos? Pues sería evidentemente los cuchicheos y los chiringuitos de la aristocracia de aquel tiempo. ¿Y quién sería la aristocracia, mis hermanos? Los saduceos. Fíjense, mis hermanos, que quien se presenta a pillar a Juan y a pillar a Pedro era ese cuerpo de autoridad. Pero no solamente estos, sino que fíjense que después cuando los juzgan se presentan otros. Fíjense en el versículo 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Gobernantes, ancianos y escribas. Y fíjense, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mis hermanos, ahí no faltaba ni el apuntador. Fíjense que vienen aquí los gobernantes, los ancianos, los escribas. El sumo sacerdote Anás, este en realidad era el exsumo sacerdote. Pero siendo el exsumo sacerdote, mis hermanos, era el que movía todos los hilos, el que tenía el poder, la mano oscura, que movía todas las cosas. El sumo sacerdote era Caifás, que ¿saben quién era Caifás? El yerno de Anás. O sea, todos quedaban familia, mis hermanos, ¿ya? Y después vienen un tal Juan y Alejandro que no se sabe bien quién eran, pero al lado donde hay poder siempre hay aquellos que van rondando, ¿eh? Entonces fíjense, mis hermanos, que lo que se presenta en esta situación es la plana mayor, ahí en Jerusalén, la plana de autoridad. Y surge entonces la pregunta, aquí, ¿quién tiene la autoridad? El nombre de ese carpintero, Jesús de Nazaret, o aquí quien tiene la autoridad son los saduceos, Anás, Caifás, escribas y sacerdotes. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que Hechos 4 nos muestra es lo que entra aquí es una batalla y un choque
de autoridad. Un desafío a la autoridad de esos hombres. Porque cuando aquí, mis hermanos, en el versículo 2, Pedro predicaba y Juan predicaba que en Jesús hay resurrección de los muertos, mis hermanos, fíjense cómo reaccionaron aquellos que tenían autoridad. Fíjense el versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, esa palabra resentidos no es la idea, uy, que mira, es que nos ha tocado la fibra. No, no es esto, mis hermanos. La idea de resentidos es que estaban molestos. Pero la idea de molestos es que estaban irritados, estaban exasperados porque el mensaje que estaban predicando es que en ese Jesús de Nazaret lo que había era resurrección de los muertos. Había la autoridad para traer de la muerte vida, mis hermanos. Y eso era un desafío a la autoridad de esos saduceos. ¿Saben por qué? Por varias razones. Pero un desafío a la autoridad de esos saduceos, porque los saduceos, mis hermanos, no creían en la resurrección de los muertos en absoluto. Por eso ese mensaje, en Jesús hay resurrección, es irritante a aquellos, mis hermanos, que no creen. Fíjense los saduceos, lo que nos dice Lucas en el capítulo 20, versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, y Lucas añade, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Negaban la resurrección. Fíjense en Hechos 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel. No hace falta que busquen esos textos, yo se los leo. Ustedes quédense en Hechos 4, ¿ya? Porque veo algunos que van ahí, no, llego tan rápido. ¿Ya? Tranquilos, tranquilos. ¿Ya? Fíjense, Hechos 23, 8. Porque los saduceos, ustedes apunten el texto y después lo miran en casa. Entonces verán si el pastor se ha equivocado o ha mentido. ¿Ya? Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Eran unos religiosos incrédulos, mis hermanos. Esos hay muchos, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Los saduceos negaban la resurrección. Y ahora se encuentran con dos apóstoles que lo que estaban predicando es que en Jesús de Nazaret hay resurrección de entre los muertos. Anunciaban de que en Jesús, mis hermanos, está la autoridad. ¿Para qué? Está la autoridad, mis hermanos, para levantar a los muertos. De que en Jesús, mis hermanos, la muerte no tiene la última palabra. De que en Jesús la muerte no tiene autoridad. De que en Jesús, mis hermanos, la muerte ha perdido toda su autoridad y todo su aguijón. De que en Jesús lo que hay es resurrección de los muertos, de que en Jesús hay vida y vida eterna. Y predicar así, anunciar esto, ¿saben lo que significaba? Que la única razón por la cual en Jesús de Nazaret hay resurrección de los muertos es porque Jesús vive. Porque Jesús resucitó primero de la tumba. Y porque Jesús resucitó de la tumba es que pudo ser sanado un cojo y levantado, y es porque puede haber en Jesucristo de Nazaret vida y la muerte no tiene autoridad. Era reconocer, mis hermanos, esto. Ese en Jesús es un desafío de la autoridad de esos saduceos que no creían, pero ¿saben qué? Hay más. Era un desafío de la autoridad de todo el Sanedrín. De todo. ¿Saben quién era el Sanedrín, no, mis hermanos? Era el cuerpo religioso y de juicio, mis hermanos, de Israel, donde asuntos religiosos muchas veces se juzgaban dentro de lo que era el Sanedrín. Y decir de que en Jesús hay resurrección de los muertos, porque Él ha resucitado, esto, mis hermanos, era una bofetada en la cara de la autoridad del Sanedrín. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si hacemos un poco de memoria, en Juan, mis hermanos, cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, 8, 9 en adelante, e interrogaron a ese ciego de nacimiento, y después interrogaron a los padres. ¿Se acuerdan que los padres dicen, oye, este ya es mayor, pregúntenle a él? ¿Ya?
Está independiente, hombre, pregúntenle a él. ¿Ya? Juan nos dice algo. Nos dice que aquellos que estaban interrogando, aquellos saduceos, fariseos, escribas, Juan nos dice, ya habían decidido en su corazón que Jesús no podía ser el Cristo. Y que cualquiera que confesase eso sería echado de la sinagoga. Ya habían determinado en su corazón que Jesús no podía ser, ¿quién? El Cristo, el Mesías. Ya habían determinado, no tiene la autoridad ni la identidad para eso. Fíjense ese mismo Sanedrín, fíjense a Caifás, en Juan 11, 49, 50. Para los que lo apuntan, Juan 11, 49, 50. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué dijo Caifás, mis hermanos? Vosotros no os enteráis de nada, les dijo a los demás. Les dijo, oye, es mejor que muera uno que no muera todo el pueblo. Bueno, tenía razón en ese sentido, lo que no sabía lo que estaba diciendo. ¿Eh? Pero fíjense, mis hermanos, que todo lo que era el Sanedrín, el sumo sacerdote, esos fariseos, esos gobernantes, esos ancianos, esos saduceos, mis hermanos, habían determinado que Jesús no podía ser el Cristo. Habían determinado crucificar a Cristo. Esa era la voz de autoridad del cuerpo autoritario ahí en Israel, mis hermanos. Y ahora vienen dos pescadores. Y esos dos pescadores dicen, en el nombre de este Jesús, ese cojo fue sanado. ¿Saben por qué irritó tanto, mis hermanos, a esos que no creían? Porque lo que estaba puesto en tela de juicio era su autoridad. Porque aunque los encerraron, mis hermanos, ¿cuántos se convirtieron en este acontecimiento? Se nos dice como 5,000 personas. Fíjense en el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, mis hermanos. Aquí está la gran pérdida de autoridad de esos saduceos, de esos sumos sacerdotes, de esos jefes, de ese Sanedrín. ¿Saben por qué perdían la autoridad, mis hermanos? Porque ahora esos 5,000 ya no seguían lo que ese Caifás, Anás y jefe del templo decían. Esos 5,000 ya no seguían las enseñanzas de esos hombres. Esos 5,000 ahora seguían ¿a quién? Esos 5,000 ahora seguían a Jesús de Nazaret. Esos 5,000 seguían a aquel que ahora hay autoridad suprema en su nombre. Y ese es el gran desafío, mis hermanos, de la autoridad del nombre de Jesús. Pasó en aquella sociedad, mis hermanos, y sigue pasando en la sociedad de nuestro tiempo. Sigue pasando, mis hermanos, en una sociedad donde todavía, ¿saben qué? Hay saduceos que evidentemente no creen en lo que es la resurrección de Cristo. De que no creen que Cristo en él haya autoridad para dar vida y vida eterna. Aquellos que cuando se les dice, mis hermanos, se irritan y se les ponen los pelos de punta. O se ponen exasperados, mis hermanos, dice otra vez con la misma canción de que en ese Jesús, en ese carpintero hay salvación y hay vida eterna. Mis hermanos, esto es un desafío a la autoridad porque decir que en Jesús hay resurrección de los muertos. Lo que esto, mis hermanos, significa es primeramente, como he dicho antes, el reconocimiento de que Jesús resucitó y vive. De que Dios, como Pablo escribe en Efesios, obró todo su poder para resucitar a su Hijo de los muertos, para sentarlo a la diestra de la majestad y para ponerlo sobre todo dominio, autoridad, potestad y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Y reconocer esto entonces, mis hermanos, ¿saben lo que significa? Significa entonces que no soy yo quien tiene la autoridad, sino que es Cristo. Implica entonces, mis hermanos, dejar la autoridad en mi vida y rendirla a la autoridad del Jesús que resucitó y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y por eso es un desafío, mis hermanos.
Porque en una sociedad y en un ser humano que quiere mantener su libertad y su autoridad, decir que Jesús vive y que en Él hay resurrección, mis hermanos, es rendirse a la autoridad de aquel que reina incluso sobre la vida y la muerte. Y saben, mis hermanos, esta es la historia, en cierta manera, de la humanidad y la historia de la sociedad. Cuando el ser humano, mis hermanos, quiso ser como Dios en Génesis 3, quiso tomar la autoridad sobre sus manos, tomar las riendas de su vida, tomar las riendas de la historia. En el primer siglo, esa confesión básica del cristianismo, Jesús es el Señor, ¿qué implicaba esto, mis hermanos? Implicaba que Jesús es el Señor, entre otras muchas cosas. En el Nuevo Testamento es Señor porque resucitó, porque ascendió a la diestra del Padre. Y el Padre le ha dado, ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Por lo tanto, la afirmación Jesucristo es el Señor, mis hermanos, esa confesión del primer siglo y que sigue siendo la nuestra, inmediatamente quería decir que Él tiene toda la autoridad en mi vida y en el mundo. Y eso entraba en conflicto con la autoridad ¿de quién? Con la confesión del mundo. César es el Señor. ¿Se dan cuenta? Hay un conflicto, mis hermanos, de autoridades aquí. Y esa es la historia, y es lo que pasa en la sociedad, y es lo que pasa también, mis hermanos, o lo que puede pasar quizá en tu propio corazón. De que cuando se dice de que en Jesús hay resurrección, de que Él vive y de que Él tiene la autoridad, esa batalla puede surgir en tu corazón porque implica entonces de que si esto es así, si en Él hay vida y si en Él resucitó y que resucitó verdaderamente, entonces implica una cosa, que debo rendir mi vida al que reina y reinará por los siglos. Y es un desafío. ¿Saben qué? Llegará un día que alguien, al fin de la historia, alguien va a tener que rendir su autoridad. Y déjame que te diga una cosa, este no va a ser Cristo. Por eso, mis hermanos, es irritante para los que no creen. Pero ese desafío de la autoridad de Jesús, mis hermanos, es imparable para los que creen. Fíjense ahora, bien cortito aquí, mis hermanos, antes de pasar al segundo punto. Fíjense ahora que los encarcelan. Fíjense en el versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Dice, bueno, ya trataremos con esto mañana, ¿ya? Pero ahora fíjense lo que sucede. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como 5,000, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es algo impresionante. Cogieron a Pedro y cogieron a Juan. ¿Y qué hicieron con ellos, mis hermanos? Los encarcelaron. Los guardamos hasta el día siguiente para que no puedan hacer nada, mis hermanos. Bueno, quizá Pedro y Juan estaban encarcelados, pero ¿saben quién estaba en el trono, mis hermanos? Seguía estando Cristo, que había resucitado. Mis hermanos, pudieron encarcelarles, pero ¿qué es lo que creyeron? Fíjense el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra. ¿Qué palabra habían oído? ¿Se lo han preguntado? Bueno, habían oído la palabra que vimos en el capítulo 3. Que sí, vosotros crucificasteis a este Jesús, pero Dios le resucitó de los muertos y Dios ha resucitado a su Hijo y os lo ha dado para que os volváis de vuestra maldad, os arrepintáis, os volváis al Cristo que vive y ha resucitado. Creyeron en esta palabra, mis hermanos, y aunque Pedro y Juan estuviesen encarcelados, la palabra no estaba encarcelada. ¿Y qué es lo que sucedió, mis hermanos? Que para los que no creían fue irritante, un desafío a su autoridad, pero para los que creyeron fue algo imparable, porque se añadieron aquel día 5,000 varones, mis hermanos. Y esos 5,000 varones, veremos algo al final del mensaje, que es una señal magnífica, mis hermanos. Porque es la señal, saben, que muestra, mis hermanos, que es la señal que muestra que da igual lo que pudiesen hacer con esos siervos de Cristo. Esos 5,000 mostraban, mis hermanos, que Cristo Jesús, que estaba en el trono, seguía teniendo autoridad para salvar a quien Él quisiese y cuando Él quisiese, mis hermanos.
de que esa autoridad no la habían encerrado, de que los siervos podían estar encerrados, pero la palabra no estaba ni encerrada, ni encarcelada, ni encadenada. Y esos 5,000 varones, mis hermanos, lo veremos, son la señal gloriosa, mis hermanos, de que Cristo sigue teniendo autoridad y su nombre sigue teniendo autoridad para salvar. Y cuando ves la extensión del cristianismo a lo largo de la historia, ¿sabes? No es la extensión de un movimiento humano. No es la extensión de una filosofía humana. Mis hermanos, es la extensión, no el cristianismo de la espada y de la cruz. No, el cristianismo bíblico de la predicación, proclamación y anuncio de que Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre y volverá. De que es Señor y que es Salvador, mis hermanos. La extensión de ese cristianismo es la muestra de ¿qué? De que el nombre de Jesús, su autoridad no ha cambiado ni un ápice. Sigue teniendo autoridad para salvar. Y aquí en el libro de Hechos es vital esto. Porque el libro de Hechos, acuérdense que lo que nos muestra es el poder, la obra de Cristo a través de su Espíritu y esos apóstoles. Pero vemos el inicio de la iglesia, ¿sí o no, en Hechos? Mis hermanos, cuando miramos a la iglesia de Cristo, cuando miramos y contemplamos, mis hermanos, el crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, incluso en lugares donde hay persecución y parece que no haya pueblo de Dios y el pueblo de Dios crece ahí, mis hermanos. El crecimiento y la extensión de la iglesia, cuando lo miramos, mis hermanos, lo que esto es una muestra sublime de que el nombre de Jesús sigue teniendo autoridad para salvar. Y no es la autoridad de este mundo la que rige, es la autoridad de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo primero que escuchamos. Es el desafío, mis hermanos, de la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Pero ahora escuchamos otra cosa, que todavía pone más los pelos de punta en el día de hoy, mis hermanos. Y fíjense que escuchamos de lo que es la absoluta exclusividad de la autoridad del nombre de Jesús. Hay una absoluta exclusividad. Y uso estas dos palabras de manera consciente y de manera enfática. Absoluta exclusividad, mis hermanos. De aquí la pregunta es, ¿por qué hay una absoluta exclusividad en la autoridad del nombre de Jesús? Primero, mis hermanos, porque es el único, fíjense, es el único fundamento de salvación que hay. El único fundamento de salvación. Fíjense que ahora llegamos, mis hermanos, al día siguiente. Los encarcelaron, era tarde ya, los dejaron ahí al fresquito de la celda, ¿ya? Para que estuviesen fresquitos, hasta el día siguiente. Y ahora, mis hermanos, viene la pregunta. Y esto lo vemos en el diálogo a partir del versículo 5 hasta el 12. Y es en el versículo 7 donde está el corazón, en cierta manera, donde empieza el corazón de ese diálogo. Fíjense en el versículo 7 lo que se pregunta. Ya lo hemos visto antes. Y poniéndoles en medio, se reúne el Sanedrín, está ahí Anás, Caifás, Juan, Alejandro, los gobernantes, los ancianos, los escribas, y ponen ahí en medio ¿a quién? A Pedro y a Juan. Vaya situación, ¿no? Y entonces va y les preguntan, mis hermanos. Si fíjense en el versículo 7 lo que les preguntan. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Con qué autoridad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es una pregunta clave, ¿eh? Porque lo que están preguntando aquí es, ¿qué nombre tiene autoridad? ¿Qué nombre rige y gobierna aquí? ¿Con qué autoridad habéis hecho esto? ¿Con nuestra autoridad? ¿Que somos el Sanedrín? ¿En nombre del sumo sacerdote Caifás o del ex sumo sacerdote Anás? ¿O lo habéis hecho quizá en el nombre de otro, como en el nombre de César, que puede ser que también tenga autoridad? ¿Qué nombre? ¿Qué autoridad? Y Pedro aquí, mis hermanos, se levanta. Se levanta, ¿quién se iba a levantar si no? Y fíjense, mis hermanos, lo que dice Pedro. Entonces Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo. Eso es vital aquí, ¿eh? Eso es vital, mis hermanos, aquí y en el libro de Hechos. Porque ahora Pedro habla lleno del Espíritu. Y acuérdense que en Hechos el Espíritu es vital.
porque es por medio de la obra del Espíritu que el mensaje del Evangelio es lleno de poder para salvar, para transformar y para edificar la iglesia. Por tanto, ahora el que aquí va a hablar, sí es Pedro. Pero en primer y último término, aquel que va a hablar, mis hermanos, es el Espíritu. Quien va a hablar aquí es el Dios, mis hermanos, en la tercera persona de la Trinidad. Y les va a decir en la autoridad de qué nombre han hecho esto. Fíjense lo que les dice Pedro a partir del versículo 8. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Pedro aquí está haciendo un poco, ¿ya? Dice, oye, se nos interroga de algo bueno, ¿ya? Se nos juzga de algo bueno, que se juzga de algo malo, pero algo bueno, ¿ya? Pero bueno, los deja ahí, ¿ya? Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Esta expresión dice, sea notorio, es decir, esto no se hizo de manera escondida, es decir, sea notorio a todos, que todo el mundo se entere, ¿ya? Esto no es algo secreto, esto no es algo escondido, esto no es algo de las religiones ocultas y escondidas aquel tiempo, no, esto es notorio para que todo el mundo lo sepa. Fíjense el versículo 10, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por tanto, está estableciendo que en el nombre que hicieron ese milagro es en el nombre de Jesús, mis hermanos, que tiene autoridad. Eso ya lo dijo Pedro, no es nada nuevo. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 16. Fíjense. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Ya lo dijo Pedro, esto no es nuevo. Y vuelve a resumir algo que ya dijo. Fíjense en el versículo 10. Ese Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Esto no es nada nuevo, ¿qué no? Ya lo ha dicho Pedro, lo dijo en el capítulo 3. ¿Qué hay de nuevo aquí? Bueno, lo que hay de nuevo aquí, mis hermanos, que ahora Pedro da una base bíblica. Menciona un texto. Y ese texto es el que va a mostrar de que el nombre de Jesús es el único fundamento de salvación. Hay una exclusividad porque es el único fundamento de salvación. Fíjenselo como sigue, mis hermanos. Fíjense el versículo 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro, mis hermanos, está citando un salmo aquí. Está citando el salmo que hemos leído al inicio del culto. Está citando el salmo 118 y el versículo 22. Y ese salmo es importante. ¿Saben por qué? Porque es un salmo, déjenme que les explique lo que sucede en el salmo 118. Mis hermanos, ese salmo 118 es un salmo en el cual el rey se presenta delante de Dios para alabar a Dios. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y se presenta delante de Dios el rey para alabarle, porque Dios le ha dado victoria al rey. Dios le ha salvado. Y el rey sabe que el nombre de Jehová es nombre de salvación. Fíjense el Salmo 118, los versículos 10 y 11. Ya, ahora pueden ir ahí, vayan ahí, venga, así les doy un descanso. Fíjense el Salmo 118, los versículos 10 y 11, mis hermanos. Pero no tarden mucho en ir ahí, si no después se quejan de que me alargo. Fíjense los versículos 10 y 11, mis hermanos. Dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas que se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Para el salmista el nombre de Dios es nombre de ¿qué, mis hermanos? Es nombre de salvación. Y el rey se presenta delante de Dios para alabarle porque Dios le ha dado la victoria de salvación a su rey. ¿Saben lo que es lo triste de ese salmo, mis hermanos? Que parece ser que había algunos del pueblo que no creían que Dios le hubiese dado salvación a su rey. Que no creían que Dios le hubiese dado la victoria de salvación y lo desecharon. Por eso el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores, ¿qué es lo que hizo Dios? Ha venido a ser cabeza del ángulo. Rechazaste a este rey y a su salvación.
pero Dios le ha dado salvación a este rey. Eso es lo que sucede, mis hermanos, en el Salmo 118. Bien, con este salmo ahora va Pedro y lo aplica ¿a quién? En Hechos 4 lo aplica a Cristo, mis hermanos. Y lo aplica a Cristo en concreto al rechazo de Cristo por parte de esos gobernantes y a la resurrección de Cristo. Y cuando Pedro, volvamos a Hechos capítulo 4, cuando Pedro, mis hermanos, en el versículo 10 les dice, vosotros lo crucificasteis, ese crucificarle, mis hermanos, este grito de crucificadle, crucificadle, ese grito de entregadle, mis hermanos, ese grito de liberarnos a un homicida y entregar al santo y justo a la fuente de vida, ese grito de crucificar, esa acción de crucificar, fue el mayor rechazo de esos hombres a Jesús de Nazaret, mis hermanos. El mayor rechazo, no lo queremos ponerlo en una cruz. Y aquellos que eran los gobernantes que hubiesen tenido que saber que ese Jesús era el Mesías, que ese Jesús era el Cristo, que ese Jesús era el Hijo de Dios y Salvador, lo que hicieron fue rechazarle, ponerlo en una cruz. Pero ¿qué es lo que hizo Dios, mis hermanos? Dios lo levantó de los muertos. Y la piedra que fue, mis hermanos, desechada por los que tenían que edificar, cuando Dios lo resucitó, lo puso como piedra de ángulo. Le dio salvación a su rey en el Salmo y ahora Dios le ha dado la victoria de salvación al Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. Y cuando lo levantó de los muertos, lo puso como piedra angular, mis hermanos, como aquella piedra sobre la cual se sustenta el fundamento de la salvación. Porque solamente Jesús de Nazaret, mis hermanos, fue aquel traído de la muerte, por la gloria y el poder de Dios, mis hermanos. Por eso, Cristo es el único fundamento de salvación. Hay una exclusividad absoluta porque es el fundamento, mis hermanos, de salvación. Y la salvación se da en Cristo, se construye en Cristo. Y el pueblo salvo se edifica solamente en la piedra angular que es el Cristo resucitado. Para Pedro, mis hermanos, los apóstoles tenían pasajes favoritos, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿cuál es su texto favorito? ¿Ya? Cada uno tiene el suyo, no me los digan, ¿ya? Cada uno tiene el suyo. Pedro tenía el suyo, eso las piedras le gustaban a Pedro, ¿ya? Le gustaban, ¿ya? Y lo menciona aquí y vuelve a mencionarlo en su carta, mis hermanos. Fíjense en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 8. Escuchen lo que dice. 1 de Pedro 2, del 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pedro? El hombre de las piedras, mis hermanos, ¿ya? Fíjense que aquí Pedro vuelve a utilizar el texto. Dice, ese Jesús es la piedra angular, es la piedra viva. ¿Por qué es la piedra viva, mis hermanos? Porque Cristo vive. Porque Cristo fue levantado por Dios de los muertos. Porque Cristo resucitó y es la piedra viva. Y vosotros, los que habéis creído, ¿sois qué? Sois piedras vivas construidas ¿dónde? Construidas en ese templo que Dios está edificando, mis hermanos, que es la iglesia. Rechazado por el mundo. Este no puede ser el Hijo de Dios. Rechazados por un mundo posmoderno que no tiene verdad absoluta. ¿Cómo puede tener la exclusividad absoluta ese Jesús de la única salvación en él? No puede ser, no me lo creo. Pero aún y lo que el mundo posmoderno diga, mis hermanos, Dios lo levantó de los muertos. Y para aquellos que hemos creído, por la gracia de Dios, mis hermanos, es precioso. Porque como Spurgeon dijo, ya tenía que salir, ya se lo dije esto. Mis hermanos, ¿somos qué? Somos piedras
vivas, engastadas por la sangre carmesí de Jesucristo en el templo vivo. Y cuán precioso, mis hermanos, fue ese nombre, de esa piedra viva, del fundamento de la única salvación, mis hermanos, cuando ese nombre llegó, mis hermanos, a nuestros oídos y pudimos entender de que Él es el Rey que tiene victoria de salvación. Y pudimos ver qué cojo estaba en mi pecado y cuánto me queda por delante, pero cuánto me ha sanado y me ha salvado aquel que es la piedra angular, la piedra viva, que solo estaba antes. Y cómo me ha dado ahora una familia de aquellos que han sido redimidos y construidos en esa piedra viva y angular, por el nombre de Cristo. Cuán precioso, mis hermanos, fue ese nombre de nuestro Señor Jesús. Pero para los que no creen, mis hermanos, es piedra de tropiezo. Es piedra, mis hermanos, que hace tropezar. Por lo tanto, fíjense, Pedro es claro aquí. Escuchamos esa absoluta exclusividad porque es el único fundamento de salvación. Y entonces es una absoluta exclusividad y sale la conclusión directa, mis hermanos, porque es el único en quien la salvación es necesaria. Es el único. Fíjense lo que dice el versículo 12, que yo estoy seguro que lo saben de memoria. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, mis hermanos. Esto es una verdad innegable e incuestionable e innegociable de la fe cristiana, mis hermanos. No puede negarse, no puede cuestionarse y no puede negociarse de que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y Pedro afirma esto por lo que ha dicho anteriormente. Porque, mis hermanos, es la única piedra viva resucitada. Porque es el único fundamento como piedra desechada pero resucitada. El único fundamento donde Dios construye y obra la salvación, mis hermanos. Por eso ahora aquí puedo decir, en ningún otro hay salvación. Ahora, ¿saben lo que es lo sublime del argumento de Pedro aquí, mis hermanos? Lo sublime del argumento es que recuerdan que el Salmo 118 está detrás. ¿Qué ha dicho el salmista en el Salmo 118? ¿Para quién? ¿Qué nombre para el salmista es nombre de salvación? ¿Lo han escuchado, no? Fíjense lo que ha dicho el salmista. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon los y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Cuál es nombre de salvación para el salmista en el Salmo 118? El nombre de Jehová. Pero llegamos ahora a Hechos 4. Y el nombre de salvación es el nombre de Jesús de Nazaret. Por tanto, la cuestión es, ¿qué nombre tiene salvación aquí? ¿El de Jehová o el de Jesús? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? Los dos. Porque Jesús es Dios. Y Jesús, mis hermanos de Nazaret, es Dios encarnado. Y cuando Dios se presentó, mis hermanos, a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, ese ahí en Éxodo 3:14 es nombre de salvación. No significa solamente que Dios siempre es el que es, mis hermanos. Ahí en el Éxodo, el yo soy es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el creador que se presenta, ¿saben para qué? Para salvar, liberar y redimir a su pueblo. El nombre de Dios es nombre de salvación. Fíjense lo que dice en Éxodo 6 y 7. Por tanto dirás a los de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Escuchen ahora, yo os libraré de la servidumbre, yo os redimiré con brazo extendido, os sacaré, os liberaré, os redimiré. El nombre de Dios es nombre de salvación. Y cuando el ángel se apareció, mis hermanos, que esto es un texto que seguro en algún momento aparecerá en estas temporadas, ¿ya?
Cuando el ángel se apareció, mis hermanos, a José y le dijo que María daría a luz, ¿qué nombre le dio? Llamará su nombre ¿cómo? Jesús, Jehová, salva. ¿Y por qué le llamarás Jesús? Es claro, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? El nombre de Jesús tiene, mis hermanos, el único lugar de salvación porque Él es Dios. Él es el Dios que dice en Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay otro. Pero cuidado, no es el nombre de Jesús así a secas. Porque podrías estar repitiendo el nombre de Jesús 1000 veces al día y nada pasaría. Es el nombre de Jesús, mis hermanos, llenos de las verdades históricas de la cruz, de la resurrección, de la glorificación, de la vuelta de Cristo. Es el nombre de Jesús lleno y creído de esas verdades históricas de que Jesús murió verdaderamente en la cruz, de que Jesús verdaderamente e históricamente fue resucitado, de que Jesús ascendió a la diestra del Padre, de que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y de que este Jesús un día va a volver, mis hermanos. Es este nombre de Jesús lleno de esas verdades del Evangelio porque son verdades de salvación. Y por eso Pedro dice, en ningún otro, exclusivo, absoluta exclusividad, en ningún otro hay salvación. Literalmente la expresión ahí es necesario para salvación. La necesidad de la salvación se encuentra en el único nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que haya sido dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos tener la necesidad de salvación. ¿Se dan cuenta? Una absoluta exclusividad. Y mis hermanos, ¿cómo duele esto hoy en día? ¿Cómo duele esto, mis hermanos, a oídos de muchos? ¿Cómo duele esto, mis hermanos, a una sociedad posmoderna que no tiene verdad absoluta alguna? Quizá no hay una afirmación, y piénsalo, quizá estás ahí, no lo sé, pero quizá no hay una afirmación más irritante, más obtusa, más ofensiva, más cerrada y más intolerante en el día de hoy que decir que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y quizá no hay mayor ofensa a una sociedad posmoderna que se piensa que tiene todas las verdades absolutas, todas las verdades relativas y por lo tanto no tiene ninguna. Quizá no hay mayor ofensa y mayor afirmación obtusa, irritante, ofensiva, intolerante, de mente cerrada, que decir en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que el nombre de Jesús para ser salvo. Pero mis hermanos, esto es una afirmación innegociable, inquebrantable de la fe cristiana. Y cuando esa afirmación, mis hermanos, es lanzada, es para que uno entienda y para que puedas entender de que esa afirmación, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Dios te llama a arrepentimiento de pecados y en salvación en el único nombre que Él te ha dado. Negar esta afirmación de que solamente en Cristo hay salvación, de que bueno, quizá, oye, la verdad y la luz de Dios está repartida por todas las religiones, hay un poquito de verdad en todas las religiones y de salvación un poquito en todas las religiones. No. Negar que solamente en el nombre de Jesús hay salvación es una ofensa directa a Cristo y a las verdades del Evangelio. Es una ofensa directa, mis hermanos, a lo que Dios planeó desde la eternidad y a lo que Dios decidió hacer por amor a un mundo caído y amor a los suyos, de dar a su Hijo amado y solamente en Él haber salvación. Vale, quizá que estás escuchando dices, oye, pero dame una señal de esto. ¿Quiero una señal?
Ahora escuchamos una tercera cosa. Esto es más corto, de verdad, ¿eh? Escuchamos, mis hermanos, ahora la innegable señal. La innegable señal de la autoridad del nombre de Jesús. Dame una señal. ¿Cuál es la señal innegable de la autoridad de ese Jesús? ¿Y saben cuál es la señal, mis hermanos? Vidas salvadas son la señal innegable de su autoridad. Fíjense que después del discurso, mis hermanos, de Pedro aquí, en los versículos del 13 al 15, fíjense que se maravillaron de cómo Pedro y Juan estaban hablando. Fíjense, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Hombres sin letras, cuidado, porque a veces se ha tachado a los pobres apóstoles que eran pescadores como si fuesen tontos. No, es que no sabían nada, eran pescadores. Bueno, seguro que sabían más que tú de pescar, ¿ya? Pero a veces como, oye, eran judíos, iban a la sinagoga, se sabían su Antiguo Testamento, se sabían los 12 profetas menores. ¿Cuántos se lo saben aquí? Ah, ven, ellos se lo sabían, mis hermanos, ¿ya? Cuando dice que no eran hombres de letras, es que no habían tenido una formación teológica oficial como quizá habían tenido esos escribas y esos fariseos, ¿ya? Y aparte dice, eran del vulgo. Esta palabra, mis hermanos, en griego es la palabra idiota en realidad. ¿Pero qué significa? Que eran del vulgo, eran laicos, no estaban en el oficio como los escribas y los sacerdotes. Y se maravillaron de que alguien que no tenía esa formación, que su oficio era pescar, que eran del vulgo, pudiesen hablar con ese denuedo y con esa autoridad. Pero hay una frase preciosa. ¿Por qué lo vieron así? Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 13. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta frase es bonita, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús acabó el Sermón del Monte? ¿Qué es lo que se nos dice? Que la gente se maravillaba. Se maravillaba porque les enseñaba como aquel que tiene, ¿qué? Autoridad. No como los escribas y los maestros, sino como aquel que tiene autoridad. Y ahora sus apóstoles enseñaban ¿con qué? Con autoridad. Mis hermanos, la enseñanza teológica es vital. Por eso aquí en enero empezamos un seminario teológico bautista reformado. Inscríbanse, esta es la propaganda de hoy, ¿ya, mis hermanos? ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que formación sin relación con Jesús es vacía, hueca, es címbalo que retiñe, metal que resuena, mis hermanos. Porque lo que verdaderamente cambia, mis hermanos, es esa relación con Cristo. Y toda la formación que Él pueda darte nunca puede disociarte de ese tiempo y relación con Cristo. Y esos sumos sacerdotes así tenían un problema. ¿Saben qué problema tenían, mis hermanos? Que el cojito sanado estaba entre ellos. Ese era el problema que tenían. Fíjense, lo mencionan, miren el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, tenían el problema, es que tenemos al cojito sanado aquí. Fíjense ahora, mis hermanos, el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta, ¿ven cómo utilizan la palabra señal? Señal manifiesta ha sido hecha por todos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, ese cojito que está ahora aquí es señal de que algo ha sucedido, señal de que fue sanado, señal de que, oye, el nombre de Jesús tiene autoridad. Y si tiene autoridad, quizás ese Jesús que crucificamos es el Mesías que fue resucitado por Dios. ¿Se dan cuenta el problema que tenían? ¿Y qué hacemos ahora nosotros con esos hombres? Si tenemos a ese cojito que por 40 años nos dice, esto no es de la noche a la mañana, por 40 años desde el vientre de su madre, todo el mundo sabía que era paralítico ese hombre. Pero es que ahora lo tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a negar esta señal evidente que vemos y que podemos palpar y le podemos decir, salta y va a saltar? ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa vida transformada era señal para ellos. ¿Y quieres que te diga una cosa? Esa señal también la tienes tú. Esa señal de que en el nombre de Jesús hay autoridad, porque Él vive y tiene poder para salvar. Esa señal la tienes tú también.
Porque puedes leer en la palabra inspirada de Dios de que hubo un paralítico desde el vientre de su madre por 40 años que cuando se le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, se levantó. Te puedes leer de que hubo uno que ahora no podía alabar a Dios, pero ahora, mis hermanos, caminaba, saltaba y alababa al Dios de su salvación. Tú tienes esta señal en la Escritura inspirada. Vas a escucharla. Pero ¿sabes qué? Tienes más señales, ¿eh? Porque esta vida transformada de ese cojito, mis hermanos, fue un acto de salvación del Dios que salva, del Cristo que salva. Y quiero que mires los millones de vidas que han sido transformadas, salvadas y cambiadas por Cristo. Los millones de vidas que han sido salvadas y sus pecados borrados y sus corazones regenerados por Cristo Jesús a lo largo de la historia. Y verás que el nombre de Cristo tiene autoridad y poder para salvar. Es señal quizá tu propia vida para ti. Quizá puedes mirar antes que estuvieses en Cristo cómo estaba tu vida. Lo perdido que estabas y lo mal que estabas, y ahora dices, por la gracia de Dios no soy lo que era, y por la gracia de Dios no soy lo que seré, pero cómo me ha cambiado el Señor. O quizá puedes mirar a tu esposo y a tu esposa, y puedes ver cómo tu esposo era antes de que el nombre de Cristo Jesús llegase a sus oídos. O como tu esposa era antes de que Cristo Jesús y su nombre llegase a los oídos. Y cuando ese nombre cambió su vida, viste el cambio, dices, es una señal innegable de que ese nombre salva. O quizá puedes mirar a ese amigo incrédulo, que no quería saber nada de Cristo, que le decías y no digas nada, que su vida estaba perdida y de la noche a la mañana te lo encuentras en la iglesia cantando y alabando a Dios. ¿Qué ha pasado con ese hombre? Pues que ha pasado de incrédulo a creyente, que el nombre de Cristo y la persona de Cristo ha cambiado su vida. Y déjame que te diga que Dios tiene muchos cojos sanados a lo largo de la historia, mis hermanos, para que sean señal de que Él tiene autoridad para salvar. Vas a escuchar esas señales. Pero lo último, y con esto termino, ¿qué comporta esta autoridad innegable? Comporta persecución por el nombre de Jesucristo. La historia acaba bien, pero acaba de una manera que debemos entender. ¿Qué es lo que hicieron a partir del versículo 17 hasta el 22? ¿Qué es lo único que podían hacer, mis hermanos, esos hombres? ¿Saben lo único que podían hacer? Prohibirles que no predicasen más a Cristo. Eso es lo único, mis hermanos, que el mundo tiene una autoridad pequeñita para poder hacer con los siervos y con la iglesia de Cristo. Prohibirles que prediquen a Cristo. Pero aquí viene Pedro, mis hermanos, y les dice, juzgad vosotros mismos. ¿Qué es más justo? ¿Obedecer a ellos o obedecer a Dios? ¿Saben? Los puso en un cruce de caminos. Porque si decían, no, es más justo obedecer a Dios. Estaban reconociendo entonces que en el nombre de Jesús hay autoridad. Si decían, no, es más justo obedecernos a nosotros que antes que a Dios, estaban diciendo una barbaridad, mis hermanos. Pero fíjense que cómo acaba esto, mis hermanos. Lo que vemos aquí es la primera persecución de la iglesia. Y va a crecer. Y vamos a ver al primer mártir Esteban. Y va a crecer, mis hermanos. Y hay algo que debemos entender, mis hermanos. De que sostener la verdad innegociable, de que en Jesús solamente hay salvación, de que tiene la exclusividad de la salvación, esto, mis hermanos, va a acarrear la persecución y la ira de un mundo y de una sociedad posmoderna que no quiere esta verdad. Y en algunos sitios, en países donde está el Islam o el comunismo, quizá la persecución es física hasta la muerte. Quizá en otros países como el nuestro la persecución no es tanto física, pero es de valores, de ideologías, de agendas, donde se te va a prohibir que en la esfera pública proclames exclusivamente la absoluta autoridad de Cristo para salvar. Y debemos estar dispuestos a ello, mis hermanos. Porque ¿qué es más justo? ¿Servir a Dios? ¿Obedecer a Dios? ¿O obedecer al hombre? Eso es una realidad que la iglesia, mis hermanos, tiene, en cierta manera,
que afrontar. De que el pago va a ser a veces, bienaventurados sois, cuando os vituperen y os persigan por causa de mí. Pero sea como sea, mis hermanos, no podemos nunca hacer un evangelio light. Y nunca, mis hermanos, denigrar ni minimizar la absoluta autoridad de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Porque sabemos, y debes saber, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.